Donald Trump will face criminal sentencing in that New York trial where he was convicted. Judge Merchan ruled on that today. This is one of those days where we end the week and the new year. We knew Congress would be picking its speaker. We didn't know we would get this new decision, which tees up Donald Trump's sentencing, even without jail, for next Friday. I'm joined now by Che Coleman Dury. Hay momentos en los que sentimos que nadie está por encima de la ley, pero inmediatamente después llega esa amarga decepción, la sensación de que todo sigue siendo un juego sucio, en el que los poderosos siempre se salen con la suya, incluso cuando todo el mundo ve que están equivocados. Si alguna vez te has sentido así, este video es para ti. Porque hoy vas a ver lo que casi nadie se atreve a mostrar, el momento exacto en el que Donald Trump, ante una jueza federal, perdió completamente el control. Gritó, amenazó, intentó intimidar al tribunal y por primera vez no funcionó. Este video no es solo sobre Trump, es sobre el fin de un ciclo de impunidad. Es sobre la justicia que, cuando se levanta, silencia incluso a los más ruidosos de los poderosos. Y si estás cansado de ver a gente rica e influyente escapándose de todo, quédate conmigo hasta el final, porque hoy tal vez veas algo que has esperado toda tu vida para ver suceder. La escena fue descrita por quienes estaban allí como algo increíble. Un presidente de los Estados Unidos dentro de una sala de audiencias federal, gritando a la jueza, calificando el proceso de fraude, diciendo que todo era una trampa política y que nadie tenía derecho a juzgarlo. Pero lo que escuchó como respuesta fue el silencio de una justicia que no se doblega ante las amenazas. La jueza Karen Emergot, conocida por su postura firme e imparcial, mantuvo la serenidad mientras Trump se derrumbaba emocionalmente ante todos. Ella le advirtió, le pidió que respetara al tribunal, pero él continuó desafiante, como si aún creyera que podía doblegar a la justicia con su voz elevada. Solo que esta vez no funcionó. Trump se enfrentaba a un muro que no se mueve, ni con abucheos ni con gritos. Y eso fue solo el principio. La decisión que provocó ese colapso no fue una decisión cualquiera. Fue un golpe directo a todo lo que aún sostenía la frágil estrategia de defensa de Trump. La jueza rechazó uno por uno los argumentos de inmunidad presidencial. Derribó cualquier intento de utilizar el cargo como escudo para delitos personales. Explicó que la ley es clara. Los presidentes no están por encima de la Constitución. E incluso si tuvieran autoridad para tomar decisiones difíciles, eso no los exime de responsabilidad por actos ilegales. Trump no esperaba eso. Durante meses, su equipo apostó todo por la tesis de la inmunidad, en la idea de que nunca podría ser castigado por sus acciones mientras estuviera en la Casa Blanca. Pero ahora, esa puerta estaba cerrada y no había llave. Además, la jueza condenó directamente el uso de la Guardia Nacional por parte de Trump en operaciones consideradas ilegales, autoritarias, sin respaldo legal y sin justificación de emergencia nacional. Esto desestabilizó por completo la retórica de fuerza que utilizaba para mantener el control político. Ya no era solo un problema jurídico, era un desmantelamiento total de su narrativa. Una narrativa que decía que él tenía el control, que sus acciones eran legítimas, que cualquier crítica era persecución. Pero allí, en ese tribunal, quedó claro que era todo lo contrario, que la justicia, finalmente, había puesto fin a todo eso. Y ese fin llegó con una fecha límite. La jueza no solo rechazó los recursos, fijó fechas, comenzó la cuenta atrás para la sentencia y, en ese instante, el hombre acostumbrado a posponer lo inevitable, a retrasar los juicios con recursos interminables, vio que ya no tenía a dónde huir. La desesperación se apoderó de él. Los testigos dijeron que se puso rojo, que su voz temblaba entre el grito y el miedo, que se negaba a sentarse, que señalaba con el dedo a la jueza, diciendo que aquello era una vergüenza. Pero la vergüenza, en ese momento,
no era del tribunal, era suya, porque todos vieron que ya no se trataba de política, era una cuestión de justicia, y ella ya no estaba dispuesta a esperar. No fue solo una escena caótica, fue un hito, porque mientras Trump se exaltaba, sus abogados también traspasaban los límites de la ética. En lugar de contener a su cliente, se sumaron al coro de ofensas. La jueza tomó entonces una decisión inusual y contundente. Expulsó a los abogados de la sala. Así es, les ordenó que se retiraran, poniendo fin a su participación en la audiencia. Una actitud inusual, pero necesaria, porque allí la ley tenía que imponerse ante el caos. Y eso fue lo que ocurrió. Esa sala de audiencias se convirtió en el escenario del colapso de una estrategia, de un teatro que se había estado representando durante años. Trump intentaba repetir los viejos trucos: intimidación, teatralidad, distracción. Pero ninguno de ellos funcionaba ya, porque el escenario había cambiado y además el mundo entero estaba mirando. Analistas jurídicos, periodistas, ciudadanos de a pie, todos vieron con sus propios ojos que el imperio de las maniobras y las dilaciones se derrumbaba, que la justicia, con calma y firmeza, ponía fin a la impunidad. Y es en este punto de la historia donde debemos detenernos y reflexionar. Porque no estamos hablando solo de Trump, estamos hablando de algo mucho más grande, de un sistema que por primera vez en mucho tiempo demuestra que nadie está por encima de la ley. Y si tú, como millones de personas, te has sentido impotente ante la injusticia, te has rebelado al ver cómo se ocultan los delitos bajo la alfombra mientras los culpables siguen sonriendo en libertad, este momento también es tuyo, porque cuando la verdad sale a la luz, lo ilumina todo, y aunque intenten ocultarla con gritos o amenazas, sigue en pie, al igual que se mantuvo firme esta jueza. Y como tú también puedes mantenerte firme, porque este canal está aquí para eso, para traer luz donde solo había oscuridad, para exponer lo que muchos prefieren ocultar. Así que si esta historia te ha conmovido de alguna manera, si te ha dado esperanza o solo ha confirmado lo que ya sentías en lo más profundo de tu corazón, aprovecha y suscríbete ahora al canal, no para aumentar el volumen, sino para caminar con nosotros. Aquí no estás solo. Aquí formas parte de un grupo que ve lo que hay detrás de los discursos, que cree que la verdad, la justicia y la responsabilidad aún pueden ir de la mano. Seguimos este viaje juntos, y esto solo ha sido el comienzo. En ese momento, lo que parecía una simple audiencia se convirtió en un punto de inflexión en la historia política y jurídica de los Estados Unidos. La imagen de un presidente gritando fuera de control, siendo amonestado por una jueza, no se borra de la mente de quienes la vieron. Pero el impacto de esto va mucho más allá de la escena pública. Afecta directamente a las estructuras del poder, la legalidad y la percepción que millones de estadounidenses tienen sobre el funcionamiento de la democracia. La decisión que desencadenó esta reacción en cadena fue devastadora. Al declarar ilegal el uso de la Guardia Nacional por parte de Trump, la jueza no solo puso de manifiesto un abuso de poder, sino que también desarmó una de las principales herramientas de coacción utilizadas por el presidente. Durante meses, Trump se había apoyado en estos mecanismos para mostrar fuerza e intentar blindarse contra las críticas y las investigaciones. Pero ahora, un tribunal ha declarado que eso es ilegal, inconstitucional e inaceptable. Y más aún, ha ordenado la suspensión inmediata de tales prácticas. Esto no solo destruye una estrategia de gobierno, sino que pone en jaque toda la estructura que Trump había montado para mantener el control sobre sus oponentes, su base e incluso las fuerzas que debían mantenerse neutrales. La sentencia tuvo otro efecto directo.
Al derribar la tesis de la inmunidad, la jueza ha sentado un precedente jurídico que debilita todas las defensas futuras que Trump podría utilizar en otros tribunales. Un efecto dominó jurídico de grandes proporciones. Otros jueces ya han comenzado a estudiar esta decisión, a citarla en otras audiencias, a utilizarla como referencia para rechazar los mismos argumentos que la defensa de Trump ha utilizado repetidamente. El escudo ha caído, y con él también cae la confianza de muchos aliados que hasta entonces creían que Trump era invencible, porque cuando el líder comienza a mostrar grietas, los seguidores más atentos comienzan a retroceder. Y eso es lo que estamos viendo suceder. Los políticos que antes defendían públicamente a Trump ahora adoptan un tono más cauteloso. Los columnistas conservadores comienzan a distanciarse. Donantes influyentes cancelan eventos y reuniones. La figura de fuerza invencible que construyó comienza a desmoronarse. Y todo esto fue catalizado por ese momento en la sala de audiencias, esa explosión emocional que reveló algo: el miedo de quien sabe que ha llegado el final del camino, de quien siempre creyó que podía controlar todo y a todos, pero ahora se enfrenta a algo que no puede manipular: la ley. Y lo que hace que todo sea aún más importante es el contraste entre la desesperación de Trump y la serenidad de la jueza. Mientras él gritaba, ella mantenía la mirada firme, la voz estable, la postura inquebrantable, como si dijera, sin necesidad de levantar la voz, que allí no había lugar para el teatro. Había justicia, y la justicia no se negocia. Este momento también reveló al público algo que muchos ya sospechaban, pero que ahora tienen confirmado: que los viejos trucos de Trump ya no funcionan. La estrategia de victimización, de ataque a los adversarios, de creación de narrativas paralelas, todo eso quedó desactivado por la fuerza de los hechos, por la firmeza de una decisión judicial que no dejó escapatorias. Y cuando la verdad se impone, no hay retórica que pueda ocultarla. Por eso, este caso se considera un hito, no solo por el contenido de la decisión, sino por lo que representa en términos simbólicos. Representa el fin de la era de la impunidad institucionalizada. Representa la idea de que incluso los más poderosos pueden ser llamados a rendir cuentas. Representa una victoria de la democracia sobre el autoritarismo. Y representa, sobre todo, una esperanza para quienes aún creen que lo correcto debe prevalecer. Es evidente que aún habrá batallas. Todavía habrá intentos de revocar decisiones, de desacreditar a los jueces, de manipular la opinión pública. Pero algo ha cambiado, algo se ha roto, y no hay vuelta atrás. La máscara ha caído, y lo que hay detrás de ella no es fuerza, es miedo. Miedo a ser expuesto, miedo a ser castigado, miedo a afrontar las consecuencias de los propios actos. La forma en que Trump reaccionó lo dice todo. Un hombre realmente inocente, seguro de su conducta, confía en la justicia, respeta el proceso, mantiene la compostura. Lo que vimos fue todo lo contrario: un arrebato, un colapso, un intento desesperado de darle la vuelta al juego con la fuerza de la voz, cuando los argumentos ya no existen. Y eso tuvo un precio, porque ahora, además del juicio por los delitos ya cometidos, Trump podría responder por desacato, por amenazas, por intento de obstrucción del funcionamiento de la justicia. Ha cavado un agujero aún más profundo con sus propias manos, y lo más irónico es que todo esto se podría haber evitado si simplemente hubiera seguido las reglas, si hubiera aceptado los límites de la Constitución, respetado los frenos institucionales, actuado con un mínimo de responsabilidad. Pero Trump siempre creyó que estaba por encima de las reglas, que su posición, su nombre, su dinero y su poder de influencia lo protegerían para siempre. Se equivocó, y ahora lo está descubriendo de la peor manera posible.
La imagen del presidente siendo reprendido por una jueza federal, sus abogados siendo expulsados del tribunal y la sentencia avanzando hacia el veredicto final sin posibilidad de escape, quedará grabada para siempre en la memoria colectiva del país. Pasará a los libros de historia como el día en que la justicia estadounidense se negó a doblegarse ante el poder político, como el día en que el grito perdió fuerza ante la ley. Y si has llegado hasta aquí en este vídeo, es porque esta historia también te conmueve, porque sabes que lo que está en juego no es solo el destino de un hombre, es el alma de una nación, es lo que queda de la confianza del pueblo en sus instituciones. Es el futuro de una democracia que estaba herida, cansada, pero que ahora muestra signos de vida. Y por eso existe este canal, porque no nos conformamos con ver cómo sucede todo esto sin hacer nada. Queremos entender, queremos denunciar, queremos estar del lado correcto de la historia. Así que, si sientes que esta lucha también es tuya, deja un comentario aquí, di lo que piensas. Si esto te indigna, si te da esperanza, si te hace creer que todavía hay justicia, dilo. Y si quieres ayudar a que este contenido llegue a más gente, compártelo. Hay mucha gente que necesita escuchar lo que pasó en esa sala de audiencias, porque cuando la verdad circula, cambia las cosas. Y juntos podemos hacer que ese cambio suceda. Lo que ocurrió dentro de esa sala de audiencias no fue solo un colapso emocional de Donald Trump, fue el desenlace inevitable de años en los que la verdad fue sofocada por estrategias, recursos judiciales y maniobras entre bastidores. Fue el momento en que la realidad llamó a la puerta del hombre que siempre creyó que podía moldear el mundo a su imagen. Imponer su narrativa por la fuerza, escapar de la justicia con la misma facilidad con la que escapaba de las críticas. Pero la diferencia es que ahora ya no se trataba de él contra sus adversarios políticos, era él contra la ley. Y la ley no se intimida, no se inmuta ante los gritos, no se doblega ante las amenazas, permanece. Y permanecer, en este caso, significó seguir adelante con la sentencia. Significó poner fin a todos los intentos de posponer lo inevitable. Significó que la justicia, incluso después de tanto tiempo desacreditada, todavía tiene fuerzas para levantarse cuando más importa. La decisión de la jueza Karen Emmergott no solo tuvo repercusión entre abogados y analistas políticos, resonó en los hogares de millones de estadounidenses que durante años han tenido la sensación de que el sistema ha sido secuestrado, de que la verdad ha perdido terreno, de que ya nadie rinde cuentas por sus propios actos. Con cada noticia de impunidad, de maniobras legales, de acuerdos entre bastidores, crecía el sentimiento de incredulidad. Pero esta vez fue diferente. Porque cuando incluso el hombre más poderoso de la nación es confrontado, advertido, interrumpido y puesto en su lugar por una magistrada firme que no alza la voz, pero sí la Constitución, algo dentro de las personas vuelve a respirar. La esperanza de que tal vez aún haya justicia, de que no todo está perdido, de que el país puede volver a encontrar el camino. Por supuesto que llegaron los ataques. Por supuesto que la máquina de desinformación comenzó a funcionar poco después, tratando de descalificar a la jueza, distorsionar los hechos, pintar a Trump como víctima. Pero la verdad tiene fuerza, no necesita gritar, simplemente se presenta. Y cuando el vídeo de ese juicio circuló, cuando los relatos comenzaron a compartirse, quedó claro para mucha gente que el tiempo de la manipulación se estaba agotando. Porque no hay narrativa que resista la imagen de un hombre derrumbándose ante la ley, y cuanto más intentaba Trump presentarse como perseguido, más demostraba lo mucho que temía. Miedo real, miedo de quien sabe que las paredes se están cerrando, miedo de quien finalmente está sintiendo el peso de cada decisión tomada sin responsabilidad. La jueza fue clara, precisa, firme.
Rechazó los argumentos basándose en la jurisprudencia. Explicó punto por punto por qué Trump no tenía derecho a la inmunidad. Dejó claro que el tiempo de los privilegios había terminado, y eso tuvo consecuencias en cadena. Otros tribunales aceleraron sus decisiones. Los congresistas iniciaron debates sobre los límites presidenciales. Las organizaciones civiles comenzaron a utilizar este caso como ejemplo, en campañas a favor de una mayor transparencia y responsabilidad institucional. Fue como si se hubiera roto una presa. Y lo que se había contenido durante años, el clamor por la justicia, comenzó a fluir con fuerza. Pero quizás lo más importante no sea lo que ocurrió en las instituciones. Quizás lo más importante fue lo que sucedió dentro de las personas. Porque mucha gente que ya había dejado de creer en el cambio, gente que se cayó por cansancio, que se aisló por desesperanza, vio en esa decisión una chispa, una señal de que todavía vale la pena luchar, denunciar, resistir. Porque si hasta un presidente puede ser confrontado, entonces hay espacio para que la verdad sea escuchada de nuevo. Y si sientes eso, si alguna parte de ti se despertó al ver este video, debes saber que no estás solo. Hay mucha gente que siente lo mismo. Hay mucha gente que está recuperando el valor y por eso existe este canal, para mantener viva esa llama, para seguir mostrando lo que importa, para seguir revelando lo que los poderosos quieren ocultar, y seguiremos haciéndolo. Porque esta historia no termina aquí. Lo que ocurrió en esa audiencia es solo el comienzo. Trump aún será condenado, y todo indica que la sentencia será dura, no solo por el contenido de los cargos, sino por su comportamiento ante el tribunal. Un acusado que amenaza a los jueces, que irrespetan el proceso, que convierte el tribunal en una tribuna personal, no está colaborando con la justicia, la está desafiando. Y los jueces lo tienen en cuenta. La pena puede agravarse. Las condiciones pueden ser más estrictas, porque el tribunal debe dejar claro que hay límites y que sobrepasarlos tiene un coste. Los analistas que siguen el caso ya hablan de penas severas. Hablan de la posibilidad real de prisión, de la pérdida de derechos civiles, de procesos posteriores. Y todo esto sumado apunta a un colapso aún mayor de lo que se preveía hace meses. Y el efecto dominó ya ha comenzado. Las investigaciones que estaban paralizadas vuelven a salir a la luz. Los aliados que antes defendían a Trump comienzan a callarse. Las personas que tenían miedo de testificar se sienten ahora más seguras, porque se han dado cuenta de que se ha roto el ciclo de impunidad. Y cuando el miedo cambia de bando, la verdad tiene más posibilidades de salir a la luz. Y ese es quizás el mayor legado de esta audiencia. La inversión de la lógica del miedo. Hasta ahora era el ciudadano de a pie el que temía al poder. Ahora es el poder el que empieza a temer a la fuerza de la justicia. Y eso puede cambiarlo todo. Pero ese cambio depende de cada uno de nosotros. No sirve de nada solo mirar. Hay que compartir, comentar, discutir. Hay que transformar esa indignación en acción. Y por eso, si este vídeo te ha conmovido de alguna manera, deja un comentario ahora. Escribe así: por eso la verdad debe prevalecer. Copia esta frase y pégala. Parece sencillo, pero tu comentario puede ser el empujón que otra persona necesita para despertar también. Cuando muchos hablan juntos, nadie puede ignorarlos. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí seguirás recibiendo análisis que no ocultan nada, historias que los medios tradicionales ocultan y relatos que muestran cómo la justicia aún puede ser real. Aquí no estás solo. Aquí formas parte de un grupo que cree que la verdad, aunque tarde, aún puede vencer. Y está venciendo. Porque hoy
Un hombre que siempre gritó más fuerte que los demás. Tuvo que escuchar el silencio de una sala de audiencias, y dentro de ese silencio encontró lo único de lo que no puede escapar: las consecuencias.